Navarro, Lourdes Subieta y Gaby Peroso están listas para iniciar este debate peligrosamente juntas. Comenzamos. Hola, encantada de poder saludarlos. Yo soy Lucía Navarro, acompañada de mis amigas Lourdes Subieta y Gaby Peroso. Nosotras estamos peligrosamente juntas y felices porque usted se ha unido a nuestro grupo. Gracias, de verdad, por estar acompañándonos a través de la señal de Americano. Muy buenas tardes, Lourdes, Lucía, como siempre un placer. Aquí el objetivo es empezar a indagar en temas que no necesariamente son explorados siempre, darle una visión distinta de cada uno de esos temas, sin olvidar obviamente la política y las noticias, ¿verdad que sí, Lourdes? Así es, mi Gaby, feliz tarde para todos, Lucía, qué bueno estar juntas nuevamente en este espacio informativo, para toda nuestra audiencia a través de Americano Media y por supuesto en el sur de la Florida por Radio Libre 790 AM. Bienvenidos todos los que hasta ahora se suman a nuestra programación. Adicionalmente estamos en Roku, en Amazon Fire, en Google TV, en Apple TV, pero bajen la aplicación de Americano para que no se pierdan pues ni un minuto ni un segundo de toda nuestra programación. Muchísimas cosas pasando. Hoy varias mujeres son noticias, pero me ha impactado seriamente que a estas alturas del campeonato y después de no sé cuántos matrimonios y novios, Madonna diga que es gay. Sí, señor. En esa etapa de la vida. Aunque ella siempre estuvo fuera de cualquier closet que la pudiera etiquetar, ¿no? Siempre fue escándalo. Yo no sé si eso también es otra forma de llamar la atención. Ahora, es Puede cierto, ser. hay personas que pasan por etapas y les gusta experimentar en diferentes etapas de la vida, ¿no? Valga la redundancia. En la variedad. Yo espero En la variedad. Yo espero no llegar a a esa etapa, sinceramente. Sí, esa etapa no creo que yo llegue. Yo tampoco honestamente. creo llegar a esa etapa, pero bueno, hay gente que respetablemente lo quiere vivir esas cosas y bueno, pues está bien, si ellos están, Sean si son felices. adultos responsables, pues bueno, pues que Será lo hagan, publicidad, ¿no? será A lo publicidad. mejor, ¿no? Porque mira, yo creo que muchos artistas se ponen de, mira, Lulu, tú y yo nos vamos a pelear, Lulu. Yo voy a decir que tú eres esto y esto y esto y tú me vas a contestar no sé qué. Entonces Gaby va a decir que siente mucho que estemos peleadas, pero luego hacemos las paces. Ay, Dios mío, Sí. eso no lo hagamos No, aquí, por favor. no, pero muchas veces la publicidad de los artistas funciona de esa manera, ¿no? Y lo que pasa es que necesitan que el público hable de ellos, que hable del chisme, que hable de que sí se pelearon. Y que estemos nosotras y que hablando de eso Claro, ahorita. por supuesto. ¿no? Exactamente, claro, y Madonna le Pero está nosotros no ganando estamos Bad Bunny y peleadas, todo ¿eh? el No mundo. estamos peleadas. Hombre, nada que ver. Las mujeres siendo noticia hoy, pero esta de verdad, yo digo, a estas alturas del campeonato, pero bien, quién sabe. Ya habrá llegado, como dicen, a esa etapa de la vida, ¿no? Imagínate. Yo como el que dice, ay, imagínate, estoy haciendo ejercicio de esta manera y me ha quitado las ganas de beber. Bueno, a mí no me digas qué ejercicio es porque yo no quiero, No quiero que me Yo no quiten quiero esa no quiero que quiten eso las me ganas de pase. mi copita, ¿no? Pero mira, todo con moderación, ¿eh? Eso sí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, varias cosas que sucediendo en este planeta. Y aquí en los Estados Unidos no la ha tenido fácil hoy el Partido Demócrata. Hoy en el programa de Lucía ella va a estar elaborando profundamente los dos golpes que dos damas le han dado al Partido Demócrata el día de hoy. Por un lado, Tulsi Gabbard, que acaba de renunciar al Partido Demócrata. No lo culpo, por supuesto, no la Claro. culpo. Finalmente entró en Exacto. razón. No, y identificarse No, con el Partido claro, con el Demócrata no Partido está Demócrata, fácil. ¿no? Y además la descripción que ella hace en su declaración es muy llamativa. Habla de que se está impulsando el racismo contra los blancos, que nos quieren llevar a una guerra nuclear y que lo que se hace es crear divisiones. Yo creo que eso es bien importante que venga desde adentro. Exactamente. Y después el caso de la señora Nuri Martínez. Nuri Nuri Martínez. una tremenda racista, Nuri Caray. Martínez, con lo que ha costado que los hispanos lleguen a esas posiciones de poder. No, Lulu, Y viene espérame. semejante ser a decir las cosas Espérame. que dijo. Con todo lo que los demócratas están tratando de lavarle el cerebro a la gente, diciendo que no debemos ser racistas y esto y lo otro y las arañas y demás, y esta mujer sale comparando a un niño con un changuito. Es que son un fraude, son No, unos no, no, farsantes, no, no, todo qué es cosa tan- mentira. ¿de ¿Qué me veras? dices? Es que son unos farsantes. Mira Total. la nota hoy del New York Post sobre el tema de Black Lives Matter. No ha habido mayor scam en este país, fraude a los donantes que creyeron en ese movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Cuando uno ve estas informaciones de la fundadora Patrisse Cullors, que gastó renovando el jardín de la casa
1.4 millones de dólares. ¿El jardín? 1.4 la mansión, 1.4 millones de dólares, pero ¿de qué? De la gente que donó ese dinero para la organización Black Lives Matter y ellos se lo robaron, porque se lo robaron. Sí, claro. Engañaron a los contribuyentes, a las personas que le estaban contribuyendo a la causa, los engañaron, son unos fraudulentos. En Nueva York había prácticamente un tour de los restaurantes que ellos visitaban luego de todo eso y te decían, se vinieron aquí, allá, te explicaban todo y adicionalmente los vehículos que utilizaban, te ponían ahí las marcas de los vehículos. Pero mira qué desfachatez. Se han enriquecido insólito. A costa de las personas que creyeron en eso y les dieron dinero. Mira, son unos farsantes, yo creo unos que fraudulentos. algunos, no todos, algunos de esos grupos que se dicen ONGs, que intentan ayudar a la gente y esas campañas como la de Black Lives Matter y demás, muchos son grupos que surgen a conveniencia. Y hay gente muy buena, pero también hay gente muy corrupta dentro de esos grupos. Y sí, efectivamente, esta gente de Black Lives Matter se hizo de unos cuantos de dólares para pagar sus gustitos, incluso una gran mansión en donde la misma gente de Black Lives Matter hacía fiestas. O sea, no inventes. No. Que no era una casa total. para, a lo mejor, para, no sé, poner la sede de la causa, por lo menos. Y era una casa como de $5 millones. Y tú te pones a hacer fiestas para tu hijo ahí. No, hombre, no inventes. Y hay donantes que quieren que les devuelvan el dinero. Por supuesto, y con toda razón. Y además ellos siguen recibiendo dinero, eso también hay que tenerlo en cuenta y no están siendo investigados. Hablando de dólares, el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el empeoramiento de las perspectivas económicas. Uh-huh. La frase final, lo peor está por venir. Wow. El mundo entero va a entrar en una recesión profunda y es un temazo, ¿no? Sí, no, claro, nos va a pegar temazo. en el bolsillo, pero si me permites, fíjate, junto con esta concejal Nuri Martínez de Los Ángeles, haciendo ese comentario, había otro concejal que se llama Mark Bunning. Ellos en la grabación esa, pues se escucha que estaban conversando y cuando se dicen esas ínfimas palabras, ¿no? Comparando este chiquito, ¿no? Con un changuito, según decía, ¿no? Pues está Mike Bunning, estaba en lágrimas, ¿no? En Los Ángeles, tratando de disculparse, de describir, ¿verdad? Lo que había dicho y pues pidiendo perdón, ¿no? Dice, hay una gran cantidad de gente que están pidiendo que pidas perdón, pero dicen, primero renuncia y luego pide perdón, que es lo que ahora la Casa Blanca le está pidiendo a Nuri Martínez, que renuncie a su cargo de funcionario electo, no nada más a la silla en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, porque esa gente no tiene cabida en absolutamente ningún ayuntamiento y eso no tiene nada que ver con el partido. Y estamos hablando de demócratas rajados que se las dan de que Todos somos ellos iguales. son, ¿no? Y que ellos son la inclusión social, la referencia, digamos, humana en la igualdad, en el reconocimiento de las minorías, etcétera, ¿no? La Es ese hipocresía. ser, la propia hipocresía de esta gente. Miren, el nuevo líder de la organización Black Lives Matter desvió más de $10 millones de honorarios para pagar su firma de consultoría. Dicho en dos palabras, se robó $10 millones Se robó 10 de los millones. donantes. Este sujeto, Shalomyah Bowers. Él dice que eso es una acción de otros activistas descontentos con su trabajo, pero la realidad es que este sujeto, el director de Black Lives Matter, lo que hizo fue que pagó el dinero en efectivo, los $10 millones, los mudó de la cuenta que la recibía Black Lives Matter, la mandó a su propia compañía llamada Bowers Consulting Firm y desvió recursos de un nuevo grupo llamado Black Lives Matter Grassroots. Es decir, todo corrupción, fraude, corrupción, fraude y corrupción, fraude. Entre este sujeto y la otra que se gastó la casa 1.4 millones arreglando el jardín, ahí va el dinero de los tontos útiles que le dan plata a organizaciones como esta. Claro. Pero bueno. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, queridos oyentes de Americano Sí, y de caray. Radio Libre. Y es un tema que es criticado, es muy criticado, sobre todo por grupos como Amnistía Internacional, grupos de derechos humanos, ¿no? El tema de la pena de muerte. ¿Es o no lo adecuado, lo correcto, lo conveniente? No sabría qué palabra ponerle. Seguir dando como castigo la pena de muerte a ciertos criminales.
Y adicionalmente es un tema de actualidad porque justamente se están presentando esta semana los alegatos finales por parte de la Fiscalía, están pidiendo la muerte de Nicholas Cruz por haber asesinado a 17 personas en Parkland, en una escuela en Florida, y justamente el debate es si será sentenciado a cadena perpetua o a pena de muerte. Si apenas uno de los jurados decide decir que no, pasa inmediatamente a estar de por vida en la cárcel, pero hay posibilidades ciertas de que sea condenado a muerte. Y haciendo un poquito de historia, en 1972 en los Estados Unidos la Corte Suprema ilegalizó esta pena, la pena capital, tanto a nivel estatal como federal. Pero en 1976 la restableció en varios estados y en 1988 el gobierno aprobó que la pena de muerte pudiera aplicarse otra vez a nivel federal. ¿Cuáles son los delitos, por ejemplo, que tienen pena de muerte en los Estados Unidos? Bueno, tenemos delitos federales por los que una persona puede ser condenada a pena de muerte, son traición a la patria, espionaje, crímenes de guerra que causen la muerte de la víctima, el genocidio, el uso de un arma química que cause la muerte de víctimas, etcétera. Pero hay otros delitos que también son susceptibles de evidenciarse en una corte o de solicitarse en una corte la pena de muerte. Han bajado notablemente las cifras de ejecuciones en Estados Unidos de 1988. Y hoy vamos a estar conversando con un abogado criminalista, correcto, chicas, que nos va a explicar en el caso de Nicholas Cruz, que es algo que tenemos muy cercano aquí, este joven que tomó un fusil y se fue a su escuela y mató a más de una decena de sus compañeros. Es algo que tenemos esas heridas abiertas aquí en el sur de la Florida. Declaraciones súper dolorosas porque dijo, entre otras cosas, quiero ver sufrir a las familias, por poner apenas un ejemplo. Sí. Es muy duro. Y él lo anunció también que iba a cometer este acto. Lo publicaba en redes sociales, fotografías en donde se le veía con armas, con actitudes o imágenes francamente violentas. Y eso, bueno, son todas esas cosas las que está considerando la Fiscalía y el jurado también en su momento para tomar la decisión, ¿no? Sí, tenemos que ir a un corte. Entonces vamos a hacer una breve pausa. Los teléfonos en el estudio 305-482-6715. ¿Usted está de acuerdo con la aplicación de pena de muerte o usted no está de acuerdo? 305-482-6715. Ya regresamos. Continuamos aquí peligrosamente juntas, Lourdes Jubieta, Lucía Navarro y Gaby Peroso, abordando un tema muy complicado, la pena de muerte en Estados Unidos, en general en el mundo entero, y justamente hoy en debate, particularmente en Florida, porque justamente se está pidiendo esa pena de muerte para este joven que asesinó a otros aquí en Florida, en una escuela. Correcto, el veredicto contra Nicholas Cruz, que es el autor confeso además de la muerte de 17 personas en el tiroteo ocurrido en la escuela de Parkland, aquí en el sur de la Florida. Eso ocurrió en el año 2018. Todos recordamos perfectamente ese suceso. Podría conocerse esta misma semana tras los argumentos finales previstos para este martes y las deliberaciones del miércoles. Hoy tenemos a un abogado con nosotros, ¿verdad, Lucía? Sí, tenemos a un abogado, Richard Díaz, abogado criminalista. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Peligrosamente Juntas. Bienvenido. Buenas tardes, abogado. Con todo gusto, buenas tardes. Abogado, 17 personas asesinadas por este joven Nicholas Cruz, pero la defensa se ha enfocado en plantearle al jurado que este joven Nicholas Cruz tiene algunos elementos que podrían o que deberían ser considerados para evitarle la pena de muerte. Uno de ellos es su propio origen. Se ha demostrado que él, estando en proceso de gestación en el vientre de su madre, fue sometido a drogas, fue sometido a alcohol, después tuvo una infancia que fue literalmente un infierno, entre casas de acogida, golpizas, abusos, etcétera. Viene con un daño cerebral desde la gestación, según han explicado algunos expertos. En conclusión, todos estos elementos pueden servir para que no sea condenado a la pena de muerte. Bueno, cuando hay una pena o posible pena capital, pena de muerte, pues el estatuto, la ley de la Florida permite evidencia de mitigación. Y esta evidencia de mitigación es la que tú acabas de explicar muy precisamente. Y para mí viene siendo una semilla o varias semillas que la defensa muy propiamente y muy competentemente
han sembrado y han fertilizado y están cultivando por ya varias semanas, tratando de hacer ¿qué? Ellos no tienen que ganar el argumento. Ellos lo que tienen que hacer es prevenir que la fiscalía gane, right? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos lo único que necesitan es que una de 12 personas se trague o se coma o que compre ese argumento. Que tengan simpatía o empatía con el muchacho, que digan, ¿sabes qué? Yo no voy a cargar en mi conciencia el resto de mi vida que este muchacho, bueno, ya tendrá 19, 20 años, va a morir por causa mía. Entonces, yo creo que la defensa ha hecho un trabajo espectacular como abogados, muy profesionales en sus presentaciones, y en este momento la fiscalía está más preocupada que la defensa, yo diría. Sí. Yo creo que la percepción es correctamente, ¿no? Lo que usted nos está explicando, abogado, porque hay una percepción colectiva, depende a quien se le pregunte, lógicamente, de que este joven, pese a que es el victimario, también es víctima de su propia realidad y del sistema que falló para el resguardo de él y de sus compañeros también. Right. Y mucha gente piensa que, bueno, sabemos que el voto tiene que ser unánime, pero muchas personas que solamente para ganar hace falta un voto en contra de la pena capital, ¿no? Pena de muerte. Y no es cierto. Una persona puede estar indecisa, ojo, y decir, ¿sabes qué? Yo no sé, no estoy convencido, no digo ni que sí ni que no. Eso se llama un hung jury, eso se llama un juicio no unánime, pero a la misma vez sin un voto a favor de la defensa. Pero con una persona que esté no decidida, ya la defensa gana. Por eso digo que aquí la fiscalía tiene que ganar contundentemente 12 votos de 12 votos unánimamente, y para mí yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que va a haber una persona indecisa o que vota en contra, y por bien o por mal, ¿no? Sí, claro. Yo doy mi análisis objetivo. Correcto. Y si no, le tengo que bajar el sombrero a la fiscalía, porque la verdad que han hecho un trabajo espectacular, pero no es fácil convencer a 12 personas de matar a un niño de 20 años, así él haya matado 17. ¿Sí me entiendes? Yo sé cómo yo votaría en el jurado, pero estamos aquí para analizar 12 personas, y creo que la defensa le han dado la mayor oportunidad a este muchacho de evitar una sentencia de muerte consecuente a su delito. Abogado, pero el chico Nicolás Cruz, confesó lo que hizo, lo que a mí me deja ver que tiene conciencia sobre lo que hizo. Él, pues, de alguna manera anunció lo que pretendía realizar, lo que también a mí me habla de alevosía, que esas también son atenuantes que que el jurado debe de considerar, además de lo que comentaba Lourdes, de los antecedentes personales de este niño. Pero siempre queda la duda de las familias de las víctimas. No, claro, o sea, vuelvo y digo, y puedes leer entre las líneas, yo sé cómo yo votaría. Yo soy abogado de defensa, pero fui policía en Miami-Dade County por 10 años, ¿sí? Entonces yo tengo mis propios sentimientos que no van al tema. Claro, pero la ley no tiene sentimientos, la ley tiene que ser apegada a la norma y objetiva. Entonces, por eso yo decía, depende a quién se le pregunte. Si le preguntas, probablemente si le preguntas a uno de a los padres de una de las víctimas, te van a decir pena de muerte para anteayer. Pero la justicia no opera desde los sentimientos, abogado, ¿correcto? Right, no, exactamente. La justicia parte de lo que son factores agravantes, por un lado, por la fiscalía, y factores mitigantes, right? Y eso es la ley, factores mitigantes que la ley reconoce que pueden ser agravantes para la sentencia de pagar tu pena con tu vida. Sí. O lo otro es perdonarlo y tener una cadena perpetua en la cárcel, right? Yo estoy seguro, creo que todos los miembros de la familia estarían diciendo que lo maten. Claro. Y que lo tenía que haber matado hace tiempo atrás. Exactamente. No me sorprendería en absoluto eso, porque es visceral, ¿no? Es muy visceral. Correcto. Esto no lo hemos visto en muchos años en esta generación, por decir. Pero sí, la ley es la ley. Y una cosa interesante, no sé si ustedes lo saben, pero donde esto hubiera pasado hace 10 años, yo estaría diciendo que al muchacho le van a dar
pena de muerte. Porque es que hace apenas 8 años es que la Corte Suprema del país y la legislatura en Florida cambió la ley, donde ahora tiene que ser unánime por el jurado, pero previamente tenía que ser mayoría. Así es. Sí. Yo hubiera votado a ojos cerrados de que por lo menos 7 de los 12 iban a decir, mátenlo. Sí. Pero al cambiar la ley, eso dificulta para mí enormemente la posibilidad que este muchacho le den la pena de muerte. Ahora, también esos jurados tienen como que sus conceptos pre-ir al juicio, y es llamativo que más del 60% de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte. En lo único que el número cambia es que 8 de cada 10 cree que existe un riesgo de que un inocente reciba esa pena. En el caso de Nicholas Cruz, obviamente esto está completamente, es decir, la opinión pública podría también estar a favor de que se dé esa sentencia, ¿no? Sí, no, es interesante. Mira, tenemos 27 estados, muy paralelo a la numeración 60%, 27 estados que tienen en vigor sentencias de pena de muerte. Sí, más de la mitad del país están a favor, estados y personas. Now, en este caso, lo que no existe es la posibilidad que uno de esos 12 personas se piense que otra persona, no Nicholas Cruz, mató a los 17 muchachos. En muchos otros casos donde la gente dicen no a la sentencia de muerte es porque tienen una mínima duda reserva. Claro. Y están dando muerte a una persona inocente. En este caso, ninguno piensa que él es inocente Claro. del delito, ¿no? Abogado. Eso sí. Sí. No, permítame hacer una breve pausa, pero le quiero dejar una pregunta en el aire. Fíjese, en este mismo momento que estamos hablando de Nicholas Cruz, hay otro caso en la Corte Suprema de Estados Unidos que ha rechazado hoy una apelación de Dylann Roof. ¿Recuerda a Dylann Roof, doctor? El que asesinó a 9 feligreses en una iglesia negra en Carolina del Sur en el año 2015. Está sentenciado a muerte. Hubo una apelación a la sentencia de muerte y el veredicto de culpabilidad en su contra por esa masacre racista. Hoy le fue negada esa apelación a Dylann Roof en la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué le quiero hacer la pregunta al regreso? Una sentencia de muerte a Nicholas Cruz es apelable, ¿correcto? Respóndame por favor luego de identificar Americano y Radio Libre. Somos Luciana Navarro, Gabriela Peroso y Lourdes Jubieta. Ya regresamos. De Juntas por Radio Libre 790 AM. Gracias, amigos oyentes de Americano y de Radio Libre 790M por continuar en sintonía de este espacio informativo. Somos Luciana Navarro, Gabriela Perosa y quien les habla Lourdes Subieta, hoy acompañados de la abogada criminalista Richard Rick Díaz, que está con nosotros hablando del caso de Nicholas Cruz. Pero también habíamos dejado una pregunta en el aire, y es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó una apelación de Dylann Roof. Ustedes recordarán a Dylann Roof, él ha objetado su sentencia a muerte y el veredicto de culpabilidad en su contra por la masacre racista que él cometió. Le quitó la vida a 9 feligreses en una iglesia negra en Carolina del Sur en el año 2015. Él le había pedido a la Corte que decidiese cómo manejar disputas sobre evidencia relacionada con la enfermedad mental entre acusados de delitos que conllevan la pena de muerte y sus abogados. Los jueces no comentaron el martes el rechazo de la apelación. Abogado Richard Díaz, en el caso de Nicholas Cruz puntualmente, de ser hallado, de recibir la sentencia de pena de muerte, de la sentencia a la ejecución de la pena, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y qué puede pasar en ese camino? Bueno, una cosa que no hablamos, pero creo que, como quien dice, se cae de la mata, pero para que todo el mundo sepa, los que tengan dudas, si el jurado vota no para la pena de muerte, la fiscalía no puede apelar. They're done. Ellos terminaron. Esto no se repite. Ahora, si la defensa pierde y la votación es unánime, entonces tendrá su primera apelación en la Corte de Apelaciones del 4º Distrito de la Florida, que es la zona de Broward County, West Palm Beach. Eso se debe demorar aproximadamente 2 años, no más de 3. Y de perder ahí, pues podría pasar, pasaría casi acertadamente a la Corte Suprema del Estado de Florida en Tallahassee, y hay 2 o 3 años más. Luego de ahí pasaría una petición a la Corte Suprema del país, ¿no? Que es la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington,
donde podría también demorarse entre 2 y 3 años más. Estamos viendo un transcurso de tiempo de no menos de 6 años y no creo que más de 10. Sí, porque llama la atención que en muchos casos pasan 10, 12, 15 años en lo que llaman el corredor de la muerte. Eso, una persona que es sentenciada va a un lugar específico en la cárcel y realmente puede demorar tanto tiempo todas esas apelaciones. Bueno, esas apelaciones que tú estás diciendo, y acertadamente 10, 12, 15 años, es porque están apelando temas del juicio, abogado incompetente, juez que cometió. Aquí no hay nada de eso, aquí lo único es la sentencia, porque el muchacho se declaró culpable. Correcto, eso va a cortar ese tiempo, yo diría que a mitad. Pero a tu punto, no. Las prisiones no tienen específicamente una celda para personas en el corredor de la muerte. Sin embargo, si creen que esa persona es un peligro a su propia persona o a otros presos, entonces sí. Pero sencillamente por tener una sentencia de cadena de muerte, de sentencia de pena de muerte, ellos pueden estar recluidos con otros presos, al no ser que la evaluación es de que son extremadamente vulnerables, porque muchas personas están vulnerables a la violencia de los otros presos, ¿right? Abogado, perdón, abogado, el hecho de que Nicolás Cruz haya aceptado que cometió el crimen, que fue el autor de la masacre, ¿lo ayuda el haber aceptado su responsabilidad en el hecho? Bueno, es uno de los puntos, muy buena pregunta, es uno de los puntos mitigantes. Cuando tú no afrontas la prueba y tú no dices, comprueba mi culpabilidad, una de las cosas que el jurado puede tomar en consideración es que tú aceptaste responsabilidad personal y afirmativa evitando un juicio, y eso en sí es un punto de mitigante. Ahora, ¿y por qué el juicio se ha desarrollado y quizás estoy cometiendo un error? Si se declaró culpable, ¿por qué todo se ha presentado públicamente con un juicio? No, para la sentencia. No, es que todos los juicios tienen que ir a un juicio. Todos los son muchachos. Porque hay algunos casos donde la gente se declara culpable y de una vez no está toda esa exposición de pruebas. En casos de corrupción, a veces tratan de decir culpable para que no se revele mucho más, ¿no? En este caso se revela absolutamente todo. Mira, habiendo sido de policía por tantos años, yo sé cómo es estando del otro lado y de este lado ahora. La fiscalía nunca quiere perder y siempre saben que pueden perder. Entonces, la mayoría de los fiscales inteligentes, profesionales, preparados, experimentados, dicen, ¿sabes qué? Más vale un pájaro en la mano que 30 volando, right? So, por eso es que se hacen lo que se llaman los plea agreements, los preacuerdos, donde se estipula de antemano hasta la sentencia. Y viene siendo como una conciliación donde cada parte coge un poco de lo que quieren, pero un arreglo. Y es un arreglo, una conciliación, exactamente. En este caso, yo sé de que la defensa trató de llegar a una conciliación con la fiscalía, donde a cambio por no ir a juicio, ellos no pedirían la pena de muerte, y eso no sucedió. Entonces, la defensa dijeron, ¿sabes qué? No vamos a ganar el juicio, vamos a declarar lo culpable, vamos a utilizar ese como punto mitigante, y vamos a poner todos los huevos en la canasta de la sentencia, la mitigación, y en que una sola persona de 12 no diga que sí, y con eso hemos ganado. Es como perdimos la batalla, pero ganamos la guerra. Correcto. Claro. Ahora, fue la ficha de ajedrez que jugaron. Ahora, fíjese que estamos todos de acuerdo en que estamos hablando de un muchacho. En el caso de Nicolás Cruz tiene ya 24 años, pero fíjese algo, y nosotros decimos, bueno, es un muchacho, una sentencia de muerte. Pero es que en el caso de este criminal, de este joven Dylann Roof, tenía 20 cuando cometió el asesinato de estas personas en una iglesia. Mató a 9 feligreses. Nicolás Cruz mató a 17. Este mató a 9 feligreses en una iglesia negra. Tenía 20 años y lo condenaron a la cadena, a la pena de muerte. Es decir, no sé qué tanto la edad o verlo como un muchacho joven lo puede ayudar ante una sentencia de pena de muerte, abogado. ¿Sabes qué? Mira, el de este otro muchacho en la iglesia fue obviamente un tema racista, pero mató a muchos adultos, y fueron 9. Sí. En el caso de Nicolás Cruz estamos hablando de casi 2 veces la liberación de víctimas y niños que todavía están desarrollándose. O sea, para mí,
el nivel de agravante es mucho más fuerte para Nicolás Cruz. Sí. El tema de la iglesia, y no es porque soy racista o antirracista, ¿no? Pero son 9 adultos en una iglesia, completamente errado, pero estamos hablando de 17 muchachos en su colegio. En su propio colegio, por Dios. Sí, señor. Donde deberían estar más seguros, o sea, tan seguros como en su casa. Así es. Sí, así es. Yo no te voy a decir que yo me voy a sorprender si le dan la sentencia de vida a Nicolás Cruz, pero sí creo, si tuviera que apostar, si estoy mirando el horizonte y midiendo lo que he visto y escuchado de este jurado, dosis unánimes, con todos los factores agravantes que existen, lo veo difícil. Yo te dije, y repito, la Fiscalía está más preocupada esta semana que la defensa. Ahora, la Fiscalía no pierde porque al final también es una cadena perpetua, ¿no? No, claro. Y no sé si este muchacho va a durar 20, 30, 40 años en la cárcel tampoco. ¿Por qué no crees? Porque los presos tienen un código. A ver, cuéntenos de ese código. Tú no violas sexualmente a una niña o una señora de edad. Y vas a la cárcel y pasas ileso por ahí. Ileso por ahí, sí. Exactamente. Entonces tú no matas a una persona menor de edad. Entonces hemos visto muchos presos donde en la cárcel han tenido una vida que es un infierno peor que una sentencia de muerte. Los mismos presos se encargan de hacerles pagar sus crímenes, ¿no? Buscan la revancha a nivel... Pero yo no sé qué tan a ver, lo que estamos hablando en este preciso instante, ¿dónde quedan? ¿Se puede hablar de derechos humanos en estos casos? No, lo fue sentenciado, lo metemos, mató 17, no le da la pena de muerte, pero no importa, los presos se van a encargar de ejecutar que su vida se convierta en un infierno. ¿No hay una responsabilidad legal allí también, abogado? ¿De que las presiones deberían evitar que algo así sucediera? Bueno, en un mundo perfecto todos los presos deben ser tratados iguales, pero sabemos que el mundo no es perfecto, todos somos mortales, ¿ok? Entonces, como te digo, ese código existe. Yo te puedo asegurar que no todos, pero muchos de los guardias no le van a dar el mismo trato que le dan a los otros presos. Le van a ignorar las solicitaciones, o sea, van a hacer cosas marginales. Claro. Y luego van a decir una palabra contra la palabra mía, ¿sí me entiendes? Sí. Él va a tener sus 10 minutos diarios en el teléfono. Sí, esa es la realidad de la cárcel, es la realidad de las prisiones aquí y en cualquier parte del mundo, de hecho, ¿no? En otros lugares es peor. Sí, no le van a dar ninguna preferencia y creo que, más bien dicho, ellos van a... Él va a pasar mal rato, él va a pasar... Y muchas personas dirían que castigo más fuerte para él es una cadena perpetua. Abogado, ¿pero qué no estaría en ese caso ya pasándola mal? Porque ya está en prisión. Ya es probable que los presos ya hubiesen tomado algún tipo de acción contra él o normalmente los presos esperan hasta que se dicte la sentencia. Bueno, mientras él fue menor de edad, él en esa reclusión sí él tuvo, vamos a decir, privacidad o estuvo en isolación por ser menor de edad en una prisión de adultos, pero ya siendo un adulto, él pierde ese privilegio de ser un menor, right? Entonces, vuelvo y te digo, si hay alguna indicia de que el muchacho va a cometer suicidio, de que él va a tener actos violentos en contra de los presos, cosa que no creo que va a pasar, o de que los presos tratan de hacer un daño sobre él, ahí pueden poner al muchacho en lo que se llama isolación y tendrá su propio cuarto privado, solo, donde mucha gente dice que es bueno porque tienen más privacidad, pero otra gente dice, bueno, pero también esa isolación juega con la cabeza del ser humano, ¿no? Pues muy bien, doctor. Yeah. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero lanzando aquí el tarot jurídico, abogado, lo que viene seguro es, si la sentencia es pena de muerte, viene una apelación. Hacia allá va la defensa, ¿correcto? Totalmente. Vienen 3, la primera, la segunda y la tercera. Claro. 3 apelaciones. Mínimo 6 años. Mínimo 6 años. Mínimo 6 años. Sí. Abogado, 1.000.000 de gracias. Qué bueno tenerlo por aquí. Richard Rick Díaz, abogado criminalista estrella, hoy con nosotros en Americano. Gracias, abogado. Un placer. Regresamos en breve.
la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Peligrosamente Juntas por Radio Libre 790 AM. Qué complicado. Qué complicado es hablar de la pena de muerte. Qué complicado es hablar de las razones por las que una persona puede ser condenada a la pena de muerte. Controversial, sin duda, porque hablábamos de un caso fuera de micrófono que vaya, de una persona que golpeaba a otra y la víctima, en ese caso, trató de devolverle el golpe, pero acabó picando en pedacitos al agresor original, ¿no? Lo acaban de ejecutar hace 2 meses. Claro, con la pena capital. Claro, y pero pues si nada más estaba defendiendo, sí, pero lo picó en pedacitos. Y él dice en una entrevista, yo sé que me pasé. Ese fue un caso de un sujeto. Por cierto, el teléfono del estudio para que participen, 305-482-6715. 305-482-6715 para que participen en el programa. Si usted está de acuerdo, no está de acuerdo, ¿qué piensa usted del tema de Nicolás Cruz? Vaya, sentencia su caso luego de esta masacre en la escuela de Parkland. El caso que estamos mencionando es un sujeto que iba en su carro, se para en una estación de servicio, un amigo de él tiene una pelea en la estación de servicio de gasolina, él se baja a ayudar al amigo y le da, no el amigo, sino con quien estaba peleando el amigo, le da un golpe en la cara. Y él dice, pues me pasé. Lo agarró y lo picó literalmente en pedazos. O sea, no es que le devolvió el golpe, sino que lo agarró, lo mató, lo picó desmembró en pedazos, lo desmembró. Lo acaban de ejecutar a él en pena de muerte. Eso, esa detalle de que lo picó y lo desmembró y todo. Sí. Eso también son cosas que toma en cuenta la fiscalía, el jurado en este tipo de procesos, porque se ve más allá de una intención de defenderte, ¿no? Se te ve ya el coraje, la hazaña de hacer algo contra otro ser humano, ¿no? No, perdón, Gaby. No, bueno, que quería que también se establecieran diferencias entre lo que es la pena de muerte en Estados Unidos y en otras naciones, sí, claro. Porque en Estados Unidos estamos viendo apelaciones que pueden llevar hasta 15 años, se prueba, se busca el ADN, correcto. Pero por ejemplo, en el mundo todavía existen atrocidades en China, en Irán, en Arabia Saudita, donde te decapitan, donde te fusilan, te cuelgan, simplemente por censurar, por ser homosexual. En Irán, pena capital por ser homosexual. En Irán, pena capital por no portar el velo. En Irán, en este momento, que hay protestas. Pero fíjense que hay un detalle de la pena de muerte aquí en Estados Unidos. 305-482-6715, el teléfono del estudio. La Corte Suprema de Estados Unidos hace unos meses le dio la razón a un preso que estaba condenado a pena de muerte, que pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Porque ahí vamos al proceso de ejecución, ¿no? ¿Cómo te van a ejecutar? ¿Cómo te van a ejecutar? Claro, ¿cuál es el correcto? Este sujeto, Michael Nance, un hombre de 61 años, que fue condenado a la pena capital en el 2002, recibió su sentencia en Georgia, un estado donde solo se contempla la inyección letal para acabar con los reos. Y el sentenciado, él argumentó que la inyección letal podría provocarle un sufrimiento excesivo porque sus venas estaban en muy mal estado, y entonces él pidió a la corte ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, porque la inyección letal le iba a causar más sufrimiento. Y saben que la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón. Tenemos oyentes, sí, ¿no? Tenemos una llamada. Francis Montero. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido, caballero. Adelante. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Mi opinión es que si una persona viola el derecho de la vida de otra persona, esa persona sinceramente debe ser condenado a pena de muerte. Y me parece también que se da una doble moral, porque hay estados donde no se aprueba la pena de muerte, pero sí se da la ley del aborto. Sí, entonces, claro. Eso es lo que uno no entiende. O sea, para un ser vivo, un feto, un producto, como le llaman acá, sí, ahí sí no hay derechos. No hay derechos, pero para una persona como que mató a 17 en Florida, no importa la edad que tenga, no importa su pasado, no importa, para él sí hay derecho. Y otra
Otra cosa que no estoy de acuerdo es la carga pública que va a representar una persona como esta. Si es condenado a cadena perpetua, cuántos años va a durar vivo en la cárcel anyway, pero eso es lo que no estoy de acuerdo. ¿Cuánto le va a costar a los contribuyentes la sentencia de por vida a un sujeto como Nicholas Cruz, el señor? En su cárcel, su cuido, cuánto cuesta médicos, el mantenimiento de un preso por día durante 80 años que puede vivir si no lo matan en la cárcel, como dijo el abogado. Sí, y también, Francis, uno se pregunta dónde quedan los derechos de las víctimas, los derechos de estos chicos, en este caso, de la secundaria en Parkland, estos chicos que tenían derecho a vivir y cuya vida fue cortada por la acción de Nicholas Cruz. Muy bien. Correcto. Igual este otro asesinato que hubo en Carolina, igual todos los tiroteos. ¿Qué es lo que pasa? Una persona que está pensando en su mente hacer un atentado de estos, ve que las leyes son fáciles. Entonces, ¿para qué hay leyes? ¿Para qué se da dentro de la Constitución la pena de muerte y no se aplica? Claro. Sí. Y déjeme decirle gracias a nuestro oyente Francis Montero, que nos está llamando a esta hora desde Georgia. Un gran saludo a la audiencia en Georgia. 305-482-6715. Ese es el teléfono de contacto aquí en la mesa de trabajo americano. ¿Cuánto dinero se gasta en una pena de muerte? ¿No? Bueno, de acuerdo con el Death Penalty Information Center, en 38 años, tengo la cifra del 73 al 2011, ¿ok? El costo de la pena de muerte ascendió a 25 billones con B de burro. Si se divide ese costo por ejecución, cada ejecución cuesta 20 millones de dólares. O sea, de billones a millones. Si divides de los billones entre todas las personas que han sido ejecutadas, aproximadamente cada ejecución cuesta unos 20 millones de dólares cada ejecución en los Estados Unidos. 305-482-6715. Sí, en Estados Unidos la tendencia ha sido a demorar estas sentencias. Incluso Amnistía Internacional, que viene luchando con este tema, ha logrado incluso que en más de 50 países se elimine este tipo de penas. Publicaba su informe y aseguraba que este año por primera vez ha sido el menor en ejecuciones en Estados Unidos desde 1988. Hay varios estados como Virginia que han retirado esta sentencia. Sin embargo, en Estados Unidos se aplica en 27 estados y en 24 no se aplica la pena de muerte. Sí, y tenemos a otra de nuestras oyentes, María Pérez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Pérez y quisiera comentar. Adelante. ¿Cuánto ha evolucionado el mundo si se castiga a pena de muerte a una persona por matar? ¿Es justo o es contradictorio? Gracias, María, por su llamada. Es una excelente pregunta, ¿no? Claro, es que está uno condenando a alguien porque mató, pero uno va a matar a otro. Claro. Ahora, yo creo que es importante... es la ley del talión. Sí, pero es importante decir que, bueno, se establecen leyes en las sociedades que son normas para que todos nos rijamos por ellas. Claro, hay un castigo cuando te portas mal, cuando haces algo equivocado, y también están estipulados en las leyes. Si no se quiere ese tipo de castigo, hay que reformar las leyes. Pero mientras exista, pues hay que seguir la ley. Eso es lo contradictorio del asunto, porque hay muchas personas que no están convencidas de que la pena de muerte sea realmente una forma de evitar que otros criminales cometan acciones que le quiten la vida a algún otro individuo y que merezcan la pena de muerte. O sea, una cosa no ha sido lo que impida que siga esta ola de asesinatos, por ejemplo.
Y Estados Unidos, al final, cada estado es autónomo y sigue la opinión pública apoyando la pena de muerte, más del 60%. Esta encuesta la hacen, yo creo que anualmente, como para medir el impacto. Y siempre hay movimientos que están allí tratando de que se eliminen. Y es que hay una percepción de que la pena de muerte sirve también como un muro de contención a la ejecución de ciertos delitos. Porque como decía Lucía, tú sabes en Texas que si tú matas a un policía, indefectiblemente te toca la pena de muerte. Entonces creo que vas a evitar matar a un policía, ¿no? Quizás hay un tema de percepción social también sobre la gravedad de un delito que tú sabes que te puede costar la vida, ¿no? Claro. Hay quienes dicen que disminuye en el momento en que se establece la ley y luego no, pero en Estados Unidos desde 1973 se ejecuta y hay quienes aseguran que sí ha tenido un impacto fundamental en la violencia en el país. Y hay que decir, la mayor parte de los condenados a muerte son hombres, pero hay pocas mujeres. El caso más reciente de una ejecución que se suspendió es la de Melissa Lucio, que la comentábamos latina, ¿no? Aquí, una mujer latina que fue condenada a la pena de muerte por el fallecimiento de su hija, pero hay tantas dudas sobre su juicio que lo que se ha logrado es detener la ejecución, tratando de buscar un nuevo juicio para que se presenten evidencias que no se mostraron en el juicio original, pero es solo una mujer. Lucía, a las 10 de la noche, por favor, voy a estar pegada escuchando lo de Tulsi Gabbard, que renunció al Partido Demócrata. Por favor, voy a estar ahí pegada. Y no se pueden ustedes, oyentes americanos, perder el show de Lucía esta noche a las 10 de la noche en punto. Feliz tarde para todos, chicas. Gracias. Nos vemos mañana. Nos oímos.